hemos celebrado la festividad de nuestra Madre, la Asunción de María, y hemos explicado todo lo que esto significa. Y esperemos que también nosotros iremos allá, seamos llevados al cielo por los ángeles, y porque el Señor nos ha prometido, y Juan también, Pablo también nos dice, si Cristo ha resucitado y ha subido al cielo, y ustedes también resucitados y están asociados a la vida de Cristo, también estarán asociados a su resurrección. Estamos en esto, hermanos, pero también tenemos un tema importante en nuestra propia vida ahora, además del santoral de hoy día, que tenemos San Roque, el patrono de los enfermos, de los migrantes también, también San Esteban, reino de Hungría, que se preocupó mucho para la atención de personas necesitadas y sobre todo para la vida religiosa femenina, estableciendo casas y conventos para religiosas. Celebramos ahora, o recordamos ahora, un tema que es muy importante, entiendo, y es, según los diarios de esta semana, nos anuncian el problema pues del aborto, de la muerte. Hermanos, los obispos han rechazado el aborto de la niña violada por el padrastro. Evidentemente que, bueno, sabemos, es un delito, es un pecado, como tantos pecados cometemos. Sabemos que hay en nuestra realidad y en nuestra vida pecados y casos bastante graves, ¿no? Y nos lamentamos de muertes y daños, guerras. Ahora estamos con la guerra con Rusia, con Ucrania, y muertos por un lado y por otro, etc. Pero preocupémonos también, no quedemos impasibles ante tantas muertes injustas que ocurren a diario, inocentes niños que por egoísmo de los hombres mueren antes de nacer. Vemos el problema. También niños víctimas del hambre, estamos en el aborto, víctimas del hambre, la guerra o la violencia, cuántos menores, infantes mueren, asesinatos y muertes, el sicariato que estamos lamentando, el feminicidio, muertes por secuestros también, incluso por secuestros y quitando la vida simplemente por violencia, terror social también y político. Constatamos la situación del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, cosa que magnicidio, diríamoslo, ¿no? También por imprudencias. Ayer hemos tenido el simulacro recordando los terremotos que han habido en nuestra historia, y hace 17 años, terremoto 8.8 en Pisco, en el sur medio, en fin, cosas que hemos de cuidar. Y entonces, abandono y muertes de ancianos que han dado ya lo mejor de su vida, sobre todo hijos de familia que se olvidan de sus padres, los dejan, abandonan propiamente, a veces en casas de reposo o en asilos cuando pueden, y los abandonados. Es cierto que es un peso, es una carga, una preocupación más, pero ellos ya han dado lo posible y hay que devolverles lo que ellos han dado. No vamos a ser capaces de realizar una campaña de concientización para comenzar a establecer la paz en nuestro medio. Ojalá podamos hacer. No matarás, nos dicen los mandamientos. La ley de Dios, el 5º mandamiento nos dice no matarás. Y nos remontamos ya al capítulo
tercero del Génesis, cuando, en Génesis 4:8, cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios le reclama: la sangre de tu hermano clama al cielo y vengo a pedirte cuenta, maldita será la tierra por tu causa, etc. Entonces, hermanos, es un poco fuerte la situación de la muerte, del causar la muerte. Evidentemente que es difícil, concretamente en el Éxodo, ya capítulo 20, se nos dice: no matarás, es la parte fuerte, y porque el hombre es imagen de Dios y debe ser respetado también. Y vemos evidentemente que la forma que estamos tratando ahora es precisamente el caso de una aprobación de un aborto terapéutico que realmente no es tal ni está justificado plenamente, según lo han expuesto nuestros obispos en la exposición, en la conferencia episcopal. El argumento tal vez que se basa es que se cuestiona que se incluya como causal del aborto la presunta afectación de la salud mental de la gestante. La salud mental es la presunta, se presume, pero no es cosa segura. Tampoco en un aborto directo para obtener supuestamente el bienestar de la otra persona. ¿Cuál sería el bienestar de la otra persona? El bienestar de la niña madre, que más tarde va a estar ya libre. El bienestar del causante de este caso. Entonces, realmente es penoso realmente esta pedofilia, llamémosla así, que tanto también ha afectado hasta al nivel religioso. Como sabemos, el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, cuántos hemos fallado en esto, pero un porcentaje. En el mundo hay muchísimos casos, y así como estos casos en familia, que después no se denuncian muchos, pero hay muchísimos más. Pues nos da pena que estemos tal vez apañando o descuidando. La doctrina cristiana básicamente se nos muestra en el texto del tema del aborto. El aborto no es lícito en la doctrina cristiana, porque la vida cristiana, la vida humana debe ser respetada. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano ya tiene su ADN, ¿no? Debe ser reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. El feto, diríamos, la vida humana en el vientre materno tiene ya sus derechos adquiridos y por lo tanto es un ser inocente que se lo quita la vida. También hemos de ver que el don de la vida es importante. Antes de haberte formado, dice el Señor, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Jeremías 1:5. La Biblia nos recuerda todo esto. Hermanos, veamos a nivel de nuestras parroquias, estudiemos este caso y evidentemente que esto es estudiar el efecto de esto. Nosotros procuremos ver la causa, estudiemos la causa. ¿Cuál es la causa? Tal vez la excesiva libertad, el desorden que estamos viviendo y otras circunstancias que vemos. Por ejemplo, la separación de los convivientes, de los esposos, de los padres,
de las parejas, la separación. Tienen 1, 2 o 3 hijos y después se separan. ¿Y quién lleva la carga? Generalmente la madre, que es madre y padre de sus hijos, y por lo tanto también una situación irregular. Entonces todo eso, la ley evidentemente ampara y protege, exige que los padres que reconocen a sus hijos asuman la responsabilidad, aunque tengan ya otro hogar, pero que también asuman. Y este es un tema muy importante, estimados hermanos, ustedes que ven nuestra fe, defendemos como católicos y cristianos el derecho a la vida, procuremos estudiar un poco más, enseñar, estudiar el catecismo, estudien esto, está en la Biblia, está en el catecismo bien explicado de la Iglesia Católica, en la parte tercera, donde se trata de los mandamientos de la ley de Dios, se expone ahí los derechos de la persona y cómo se quita esos derechos en el 5.º mandamiento. Estimados hermanos, me gustaría conversar, si es que alguno de ustedes tiene interés, también conversar tanto aquí mediante la radio como también en el convento San Francisco sobre este tema y también estudiar lo que es nuestra doctrina y tal vez qué hacer a nivel de nuestras parroquias, incluso a nivel del Estado, para que las instituciones que protegen a la mujer, que protegen al niño, que protegen a la sociedad, protejan también estos casos y así también se eviten estas desgracias que nos acontecen. Estimados hermanos, oremos, pero que el Señor nos conceda la gracia también de nosotros asumir nuestra responsabilidad. Nosotros como sacerdotes, maestros, tal vez ya mayores, hemos de orientar y hablar un poco más, porque hay muchas personas que creen erróneamente que bueno, hay que eliminar a una persona mal, total, una raya más o menos más al tigre, pues no le afecta. No, hermanos, se trata de un derecho muy grande. La persona humana es sagrada y por eso Cristo sufre y viene a este mundo para salvar a la persona humana. Nosotros secundemos esta obra de Cristo. Por eso Jesús dice, tengo sed de que todos se salven y que ninguno se pierda, pero evitemos estos vicios. Paz y bien, hermanos, que el Señor nos ilumine y que nos ayude a cumplir estos mandatos de la ley de Dios.